Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en Primera de Samuel capítulo 3. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a ponernos de pie para leer la palabra. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Amén y amén. Puedes tomar asiento. Dios, hermano, está buscando almas dispuestas a escucharle. Yo no sé si hay alguien que diga amén. Dios quiere hablar a su pueblo. Dios quiere hablar, y yo te quiero decir que el Señor, hermano, sigue hablando. Pero ¿dónde están los hombres? ¿Dónde está el pueblo que anhele verdaderamente que Dios hable? A veces nosotros le decimos al Señor: Señor, habla mi vida. ¿Cuántos se lo han dicho? Señor, respóndeme. Como pastores les decimos al Señor: háblanos, Señor, necesitamos tu respuesta. Pero, ¿sabes? Dios le habla a los que están dispuestos a escuchar. A veces nosotros le decimos al Señor que hable a nuestras vidas, pero tenemos una vida contraria a su voluntad. No hacemos allí caso a su palabra, vivimos una vida en libertad, vivimos una vida en la cual no nos gusta someternos a Dios. Queremos que el Señor nos hable estando en rebeldía. Queremos que el Señor nos hable haciendo nuestra voluntad. Queremos que el Señor nos hable cuando nuestro corazón no está en Él y con Él. Si tú quieres que Dios te hable, tienes que disponer tu vida para que te hable. Pero no solamente decir háblame, sino que tu corazón verdaderamente esté dispuesto a oír la palabra de Dios y obedecerla. Aquí en el tiempo de Samuel, que Samuel está joven, como lo estamos leyendo en el versículo 1, hermano, ya Samuel servía en el templo. Pero si usted se da cuenta y dice que la palabra, la voz de Dios, la palabra del Señor estaba abundante, escaseaba en aquellos días. O sea, Dios, hermano, comenzó a hablar menos. No dice que se había apartado del todo la palabra, pero escaseaba. O sea, que hablaba muy poco. Casi no había visión en esos días. ¿Y sabes qué? Hoy en estos tiempos podemos ver que, hermano, la palabra de Dios verdaderamente está escaseando en muchos lados. No hay visión de Dios porque no hay santidad en la iglesia. La iglesia necesita vivir en santidad para que Dios hable. La iglesia necesita vivir en santidad para que el Señor responda. Y usted sabe por qué en los tiempos cuando Samuel era joven escaseaba la palabra. Porque el sacerdote que era Elí no era temeroso de Dios. Cuando no hay temor de Dios, escasea la palabra. Y mire usted allí en el capítulo 2, versículo 12. Aquí está la razón por qué escaseaba la palabra de Dios en esos días. ¿Usted quiere que Dios le hable a su vida? ¿Usted quiere bendición en su casa? ¿Usted quiere que Dios le confirme? Yo quiero preguntarle cómo está su vida delante de Dios. Mira lo que pasaba cuando Samuel era joven. Dice allí en ese capítulo 2, versículo 12, dice: los hijos de Elí era el sacerdote. Dice que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Wow, ¿cuántos dicen amén? Qué cosa tremenda. ¿Sabe por qué comenzó a escasear la palabra?
Porque el mismo sacerdote Elí no ponía orden en el templo. Si tú quieres bendición en tu casa, tienes que poner orden en tu casa. Tienes que poner orden en tu vida, porque si no va a escasear la palabra de Dios. Elí, que era el sacerdote, hermano, nunca, escucha esto, nunca se preocupó por enseñar quién era Dios a sus hijos. Léalo ahí en el versículo 12. Los hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. ¿Qué es esto? ¿Quién era el sacerdote? Elí. ¿Y sus hijos que servían en el templo conocían a Dios? No. Queremos que nuestra casa sea bendecida, pero en nuestra casa no se conoce a Dios. Queremos que los ministerios sean bendecidos, pero en el ministerio no se conoce a Dios. Hoy día son muchos, hermanos, que conocen de todo menos de Dios. En las iglesias, hermanos, se habla de prosperidad, se habla de dinero, se habla de diversión, se habla de una cantidad de cosas, pero no se habla de la ley, del pecado, del arrepentimiento y de la transformación que hay por medio de Yeshua HaMashiach. Yo quiero decirte que Dios quiere hablar, pero Él comienza a frenar su boca en medio del pueblo que no le obedece. Versículo 17. Mira cómo eran los hijos del sacerdote, los que ministraban, los que cargaban el arca. Dice pues, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, ¿qué? Menospreciaban las ofrendas de Jehová. Mientras los hijos de Elí hacían lo que querían, mientras los hombres menospreciaban las ofrendas, hermano, se cogían lo que era para Dios, lo cogían esos hombres, lo cogían esos jóvenes, se lo comían. Hacían una cantidad de inmundicia en el templo. Y Elí, que era el sacerdote, no les hacía estorbo a sus hijos. Pero dentro del templo, yo no sé si hay alguien que lo está entendiendo, dentro del templo estaba Samuel. No importa qué tanta maldad haya, lo que importa es que haya un alma, que haya un alguien, que haya una persona que anhele. No sé si lo está entendiendo. Alguien que anhele verdaderamente la presencia de Dios. Usted tiene que anhelar la presencia de Dios para que Dios hable. Y Dios, hermano, no le gustaba y aborrecía el pecado de estos jóvenes y de los hombres, de todos los que estaban en el templo. Por eso escaseaba la palabra. Pero dice en el versículo 18: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod lino. ¿Sabes? La vestidura de Samuel era diferente. La actitud de Samuel era diferente. La forma en que se relacionaba Dios, Samuel, con Dios era diferente. Tú tienes que vivir una manera diferente. Si quieres que Dios te hable, Dios no le va a hablar a un impío. Dios le habla al que le busca. Dios se glorifica en el hogar del que le busca. Dios se glorifica en el ministerio del que le busca. Con efod fino, con limpieza de corazón, con vestiduras limpias. Pero queremos, hermano, en medio de una vida inmunda, en una vida de desorden, queremos que Dios ministre. Queremos milagros, queremos sanidades, queremos hogares prósperos. Pero no estamos haciendo lo que le agrada a Dios. Pensamos que Dios, hermano, es un alcahuete del pecado. Y yo quiero recordarte que Dios es santo, 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 y que Él aborrece el pecado. Y Él no te va a hablar como es. Él no te va a hablar como tú necesitas si le cierras la puerta por satisfacer tus deseos. Tú tienes que reconocer que hay pecado en tu vida. Tú tienes que reconocer si hay algo en tu vida que tiene que ser cambiado y transformado para que Dios te hable.
Tienes que pagar el precio. Los hijos de Elí era perdón la palabra que voy a utilizar, era una recocha todo. Ir a la iglesia era ministrar como fuera, hacer con las ofrendas lo que quisieran, comportarse en el templo como quisieran. Elí, que era el sacerdote, no le importaba. Por eso escaseaba la palabra en el tiempo del joven Samuel. Oiga, hermano, dice en el versículo 22, pero Elí era muy viejo. ¿Cómo era Elí? ¿Qué saca uno ser viejo si no tiene temor de Dios? ¿Qué saca usted tener 10 años, 15 años en el evangelio si usted no tiene temor de Dios? Usted no puede ser un cristiano nominal. Es que yo soy cristiano, eso es tan fácil decirlo. Pero tus frutos, te pregunto, tus frutos delante de Dios son de un hijo del Señor, de un redimido por la sangre de Cristo. Elí era viejo, era sacerdote, viejo, que supuestamente debería tener experiencia, sabiduría y temor de Dios, pero no, él era bueno para criticar a otros. Si usted se recuerda, hermano, este mismo Elí, a Ana, la mamá de Samuel, cuando la vio orando en el templo, se le acercó y le dijo: usted es una borracha, sálgase de aquí. Pero a sus hijos, que sí hacían pecado, a esos no le decía nada. A veces se vive una vida así, religiosa, criticando a los otros, y no teniendo cuidado de cómo andamos. Y queremos que Dios nos hable, que Dios nos responda, que Dios nos sane. Cuando tú criticas a otro con un dedo, hermano, 3 dedos te apuntan a ti. Elí era viejo, Salomón era sabio, Sansón era fuerte, David era rey. Pero cuando no se tiene temor de Dios, se daña la relación con el Señor. Acá no importa qué tan fuerte eres, acá no importa qué tan joven eres, no importa qué tan viejo eres, no importa qué tanta teología sepas. Aquí lo que importa es que tú tengas temor verdaderamente de Dios para ser bendecido y que Dios te hable. A su nombre. Mira, hermano, esta era la palabra que yo traía ayer. El Señor quería que fuera hoy. ¿Por qué? No sé. Pero hoy el Señor te está diciendo: si tú anhelas que te hable, ya una vida santa. Mira, Dios manda a hombres y mujeres en tiempos y en lugares definidos donde Él habla para que el pueblo escuche. Y hoy te trajo acá el Señor para escuchar palabra de Él. ¿Cómo era Elí? Versículo 22. Pero Elí era viejo o muy viejo. ¿Y qué? Si era muy viejo, ¿y qué? Si oía de todo lo que sus hijos hacían. Él las oía lo que los hijos hacían con todo Israel. Mira, estos hijos llegaron al punto que dice: ¿y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión? Fornicaban con las mujeres del templo, con las que se paraban, con las ujieres, con las del servicio. Al Señor, hermano, esos hombres se acostaban. Y lo sabía Elí. ¿Y qué hacía Elí? ¿Por qué? ¿De qué le sirve que era viejo? ¿De qué te sirve a ti decir que eres cristiano si aceptas el pecado en tu casa? ¿De qué te sirve a ti haberte hecho el discipulado? ¿De qué te sirve a ti leerte la Biblia si aceptas el pecado en tu vida? Si es una vida de lascivia, si es una vida perniciosa, una vida de mentira, de borrachera, de rumba, de inmundicia, ¿de qué te sirve? Pero todavía somos tan tremendos que la vida en pecado dice: ay, Señor, háblame. Pero el Señor te está hablando y no sé si te gusta, porque a veces decimos que nos hable el Señor y cuando nos habla
no nos gusta. Porque es que nosotros cuando pedimos consejo, queremos que la gente que nos va a dar el consejo responda según lo que queremos oír. ¿Se le ha pasado a usted cuando pide consejo? O cuando su hijo le ha pedido un consejo. Mamá, ¿cómo le parece mi novio? Mi hija, a mí no me gusta ese novio. Ay, pero ¿por qué no? Entonces, ¿para qué pregunta? Mamá, ¿cómo me queda esta falda? Está muy corta. Hija, no, está larga. ¿Para qué pregunta? Y lo mismo hacemos con Dios. Señor, ¿qué quieres que haga? Haga eso. No, Señor, yo quiero ir por acá. Señor, ¿cómo quieres que me comporte? Así no, yo quiero comportarme de otra manera. Vivimos rebeldes a Dios y queremos que Dios hable. ¿Cuántos quieren que Dios le hable a su vida? No sea como Elí. Elí, escuche esto, Elí le frenó la comunicación al pueblo. ¿No se lo está entendiendo? Elí era el sacerdote. Era Dios a Elí el que le hablaba para que él le hablara al pueblo. Pero como Elí tenía mala relación con Dios, le dañó la comunicación al pueblo con Dios. ¿Qué tal tú seas el que le esté quitando la comunicación y la relación a tu familia, a la iglesia, al ministerio? Es que yo soy el cristiano en la casa. ¿Y cómo es tu testimonio? Si tú eres el cristiano en la casa, ¿cómo es tu testimonio? Elí tenía un pecado grave, hermano amado. Grave. Síganlo leyendo conmigo, esto está tremendo. Yo me asusto, hermano. Elí sabía cómo dormían sus hijos con las mujeres que velaban. ¿Qué le decía a los hijos? ¿Y a las mujeres esas? Vístanse como quieran, hagan lo que quieran. O sea, si fueran estos tiempos, Elí miraba las fotos en Facebook, en Instagram, no les decía nada. Ay, miren mis hijos desnudos. Ay, mire la líder desnuda. Ay, mire. No importaba. Entonces yo le pregunto, ¿qué era lo que le importaba a Elí? Que le dijeran sacerdote. Tremenda esta palabra, hermano. Pero Dios quiere hombres y mujeres que sean sensibles, humildes y que digan: Señor, aquí estoy. Yo quiero que me hables, pero para que me hables, cámbiame. Para que me hables, transfórmame, Señor, y hazme un vaso limpio, un odre nuevo para recibir tu palabra. La vida a algunos se les está acabando, se les está destruyendo sus finanzas, está destruyendo su empresa, está destruyendo su ministerio, su familia le está acabando, pero ama más el pecado que la relación con Dios. A su nombre. Versículo 23. Mira que al fin les dijo algo, pero mira lo que, como le dice: ¿por qué hacéis estas cosas semejantes? Yo he oído de todo este pueblo vuestros malos procederes. O sea, le está diciendo: yo ya me enteré. No, hijos míos. No, hijos míos. No. Porque no es buena la fama que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y usted sigue leyendo, hermano, y lea. Le dice: si pecare el hombre contra el hombre, los jueces lo juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? ¿Y qué hicieron los hijos? No oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. ¿Sabes por qué? Porque Elí, aunque a lo último les dijo, pero no tomó acción. Casi saca a Ana sin estar borracha. Le dijo que se fuera del templo, ¿no? Dijo: ve, digiere tu vino. Y a los hijos: mijitos, no hagan eso, que eso está mal. Sigan ministrando. Pero Dios ya había determinado no tratar más con ellos. Qué cosa tremenda cuando el Señor determina: ya contigo no voy a tratar más. Ya contigo no quiero hablar más.
Ya no más. Y no sabemos, hermano, que nos pueda llegar ese tiempo. Hoy podemos decir que estamos todavía bajo gracia y misericordia. Hoy estamos a tiempo. Si no estuviéramos a tiempo, no estaríamos escuchando esta palabra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en ese tiempo que escaseaba, ¿por qué? Porque no había fidelidad, no había santidad, no había disciplina, no había obediencia. Y hoy, hermano, en estos tiempos está escaseando la palabra. A mí me da risa esos profetas mentirosos. Se levantan a decirle a la gente que todo está bien cuando todo está mal. ¿Usted para qué quiere escuchar al oído que le digan: usted va a viajar, usted va a tener dinero? Eso es lo que profetizan esos mentirosos del diablo, hermano. Pero no le dicen a la gente: arrepiéntase que usted está en pecado. Usted es un mentiroso, usted es lujurioso, usted es un fornicario. No, eso no le dice tan raro ese Dios, ¿no? Solamente los manda de viaje y con mucho dinero en el bolsillo. Ese no es Dios. Dios a ti te va a confrontar diciéndote tu estado. Me va a decir a mí mi estado para que cambiemos y seamos bendecidos. Ese es el Dios que tenemos, porque sin santidad nadie verá al Señor. A su nombre. Oiga, hermano, y en el versículo 35, ¿sabe qué dice el Señor? Y aquí es donde entramos nosotros. Qué bueno que nosotros seamos esto que viene en el versículo 35. Dice ahí en el versículo 35: yo me suscitaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Lo está leyendo conmigo? Yo me suscitaré a un sacerdote. ¿Qué está diciendo el Señor? Este lino me sirve. Ofni, Fines no tienen temor de mí, pero yo voy a buscar a uno que sí me sirva, que sea fiel. ¿Qué tal? ¿Por qué no? Yo me atrevo a pensar que sí, que ese es usted y yo. ¿Por qué no decirle al Señor: sí, Señor, aquí estoy? De pronto en generaciones no ha habido uno, pero déjame aquí. Yo dispongo mi corazón. ¿Lo está entendiendo? Yo me suscitaré a un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. ¡Wow! Qué hermoso, ¿cierto? En este 2024, en La Cañiza, en Villa María, en Suba, en Chile, voy a levantar uno que sí me oiga, uno que sí sea fiel, uno que sí hable, uno que sí predique, uno que sí dé testimonio. Ese voy a utilizar yo. A su nombre. Y Samuel, hermano, usted conoce la historia de Samuel. Ana pidió ese hijo, lo dio en voto y lo llevó al sacerdote apenas creció el pelado, y allá lo dejó. Y Samuel, hermano, ¿qué se iba a imaginar? ¿Quién iba a ser él? Pero desde pequeñito él fue nazareo. Nosotros desde hoy podemos tener un nazareato para el Señor. O sea, dedicar nuestra vida a ser santos para Él. Yo me voy a suscitar uno. Yo voy a suscitarme de una mujer, voy a suscitarme de un varón, para que me escuche cuando yo le hable. Y Él te está llamando a ti. Pero si decides ser como Elí, como Ofni, como Fines, pues tú no eres ese. ¿Cuántos quieren ser el instrumento de Dios? Usted va a ser instrumento en su casa, en este templo, en esta obra, en la calle, en su trabajo. Si usted dispone su corazón,
yo me voy a suscitar uno, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Capítulo 3, versículo 1, donde empezamos. Y el joven Samuel servía. ¿En dónde? En la presencia del Señor. Wow. Y en la presencia de Elí. Y la palabra escaseaba. Ya usted lo entiende ahora sí, ese versículo. En aquellos días, y no había visión con frecuencia. O sea, no había profeta, no había sacerdote, y por consiguiente no había juez. Samuel fue sacerdote, Samuel fue profeta, y Samuel fue juez. Porque nadie quería escuchar a Dios, pero él sí quiso. En medio de tanta maldad, nosotros podemos levantarnos y predicar que Cristo vive y dar testimonio de Él sin ninguna vergüenza. Y empoderados del Espíritu Santo podemos reprender al diablo, a la tentación, para andar con el Señor. En nuestras propias fuerzas no podemos. Y que nos escoja el Señor a nosotros, hermano, eso no es ni siquiera digno. Pero si te está llamando, entrégale tu vida al corazón a Dios y deja que Él te use. Pasa algo con Samuel. Léalo ahí. Versículo 2. Y aconteció un día, a mí siempre me gusta ese tipo de palabras, ¿no? Y de un momento a otro, no sé. Ahí. Y aconteció un día, yo no sé si ese día sea hoy para usted. Aconteció un día, o sea, llegó un día que ¿qué pasó? Que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. O sea que Elí cómo estaba quedando, pero él ya era ciego desde antes. Ahora se estaba quedando ciego físicamente, pero espiritualmente, y hacía rato ese hombre era ciego. En la iglesia no nos podemos hacer los ciegos ante el pecado, hermano. A su nombre. Usted en su casa no se puede hacer el ciego ante el pecado. Su casa tiene que ser en santidad. Bueno, ¿y este hombre cómo se estaba quedando ya? Pero pasó algo. Versículo 3. Samuel estaba ¿qué? Durmiendo en el templo de Jehová. Wow, ¿dónde le gustaba dormir a Samuel? Allá lo había llevado la mamá. Pero hay gente que viene al templo porque pues hoy tuvo tiempo, que fue no había nada más que hacer y están sin wifi en la casa y Netflix no puede ver. Entonces vamos a escuchar a ver qué dice hoy el sacerdote en la iglesia. Otros van porque es domingo. Samuel sabe que anhelaba el templo porque fue criado para estar en el templo. ¿Y sabe dónde dormía él? Léalo ahí. Se quedó dormido en el templo, cerca ¿dónde? Donde estaba el arca de Dios. O sea, le gustaba estar, escucha esto, cerca de la presencia de Dios. No olvide que el arca era la muestra de la presencia de Dios. A los hijos de Elí, ¿dónde le gustaba dormir? En las camas de las hermanas de la iglesia. Pero ¿a dónde le gustaba dormir Samuel? Cerca a la presencia de Dios. ¿A dónde le gusta estar usted? ¿Cerca de qué? ¿Cerca de qué? Es como cuando uno estudiaba en el colegio. Me acuerdo que mi papá me decía: oiga, trátese con la gente viciosa,
No se trate con los indisciplinados, con los vagos, hágase con los juicios. Me lo decía mi papá. Y ahora uno analiza, oiga, sí. Cuando lo entendí lo hice y me fue bien en el colegio, pero cuando no atendía yo el consejo, entre los vagos, y pude graduarme bien. ¿A usted con quién le gusta? ¿A quién le gusta acercarse? ¿Con quién le gusta estar si usted es cristiano? ¿Con quién le gusta estar? ¿Qué es lo que le gusta? Y su respuesta en este momento le confirma si usted es de Dios o no es de Dios. Si usted es cristiano, usted tiene que estar cerca de la presencia de Dios y con hombres y mujeres de Dios. Porque si no, usted no va a poder tener conversación con Dios. Yo me gozo esta palabra, no sé si usted le puede dar un aplauso al Señor, amén. Versículo 3, entonces Samuel dormía ¿en dónde? En el templo. ¿De quién? Bueno, claro, no en el templo de Dios porque hablan templos satánicos. No, él dormía en el templo. Amén. No en el templo del indio amazónico ni nada de esas cosas. En el templo de Dios. ¿Dónde estaba qué? Y antes que la lámpara de Dios fuera apagada, Jehová llamó a Samuel. Escuche esto, aquí esto me impactó cuando lo estaba leyendo. Jehová llamó ¿a quién? ¿Llamó a Elí? ¿Llamó a los hijos de Elí? ¿A quién llamó? ¿Y cómo era Samuel? Joven. ¿A quién tenía que llamar? ¿A Elí? Es más, el orden que de pronto uno pensaría si Elí tuviera una vida agradable delante de Dios era que le hubiera hablado a Elí para que Elí le hablara a Samuel. Pero ya no se podía porque Elí estaba pervertido también en su ministerio. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Quita aquí a Elí, que le voy a hablar directamente al que escogí. Qué tremendo que el Señor diga, córrete acá porque yo ahora voy a utilizar al que si quiere. Entonces Jehová le habló ¿a quién? A Samuel. ¿Y qué respondió Samuel? Hay gente que cuando lo llama a Dios, eso sí, conmigo no, eso no es para mí. Hay gente que no lo quiere que lo llame Dios. Pero sucedió algo. Lo llama Dios y él dice a mí, heme aquí, pero sucedió algo. Samuel corrió ¿hacia dónde? Versículo 5. Y corriendo luego a Elí. ¿Quién pensó que lo estaba llamando? Él pensó que lo estaba llamando Elí, pero escuche por qué. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te llamé, yo no te he llamado. Vuelve, acuéstate. Y volvió y se acostó. Sigamos leyendo para que entienda lo que viene. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. ¿Cuántas veces te ha llamado a ti el Señor? Sea sincero, ¿cuántas veces lo ha llamado? Usted, mujer, usted, varón, ¿cuántas veces lo ha llamado el Señor? ¿Y saben qué es lo triste? Acá no lo dice. Pero yo sé que el Señor muchas veces llamó a Eli. Pero ya el Señor no quería conversación con él. Oiga, lo volvió a llamar otra vez. Y Samuel, otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Pero aquí viene algo, en el versículo 7. Es importante. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¡Wow! Y aquí está la clave. Oiga, pensaría uno que si se crió en el templo con Elí, conocería algo de Dios, pero no, ahí dice que ni siquiera Elí se encargaba de sus pupilos. Yo no sé qué hacía Elí.
Aparte de criticar a Ana. Pero lo interesante de esto es que pongan atención. A mí me pasó. Y yo no voy a hablar de mí para que usted vea que a usted también le pasó, como le pasó a Samuel. El Señor me llamó a mí sin conocerlo, ni a él, ni a su palabra. ¿O sí lo llamó usted conociéndolo? Pero ¿qué dijo él? Yo me suscitaré. Yo voy a llamar al que yo quiera. Yo voy a llamar al que yo escoja. No voy a escogerlo porque sepa mucho de mí o porque me conozca mucho a mí, pero sí lo voy a llamar porque me está buscando a mí. Vea usted, sin darse cuenta, cuando el Señor llegó a su vida, usted tenía hambre y sed del Señor en algo. ¿Sí o no? De pronto usted no le está diciendo Señor, Señor, pero dentro de usted tenía un hambre. Otro de pronto le diría, Señor, hasta aquí llegué, ya no aguanto más. Y alguno le habrá dicho, si tú existes. Algo habrá pasado. ¿Y sabes dónde nos llamó el Señor a nosotros? Estando en el pozo. En un pozo cenagoso. Y me gusta cuando yo pienso que nos llamó estando en un pozo cenagoso, porque cuando usted está en el pozo, solamente tiene una opción hacia dónde mirar. ¿Hacia dónde? Usted estando en un pozo, no tiene otro lugar que mirar hacia. De pronto, como Samuel, tú y yo nos llamó el Señor. No porque supieras teología, no porque te supieras la Biblia, sino porque Él dijo, yo voy a llamar a alguien, y a ese alguien, si es sensible, cuando yo lo llame, lo voy a usar. Y Samuel fue llamado y no conocía a Dios. Por eso se iba ¿a dónde? Porque él pensaba que el único que le podía hablar era Elí. Versículo 8. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Yo creo que cansadera, ¿no? O sea, en pocas palabras, Elí me está tomando el pelo. Me llama y me dice que no puede. Entonces entendió Elí de todas maneras era sacerdote, y él sabía que era que Dios hablara. ¿Está entendiendo? Elí sabía que cuando Dios hablaba, solamente escuchaba el que fue llamado. Yo entiendo eso, que aquí no dice que Elí escuchaba el llamado que le hacía Dios a Samuel, pero cuando ya fue la tercera vez dijo, no, acá la cuestión es, a este hombre lo está llamando Dios. Esa parte es bonita de Elí, ¿no? Que hubiera podido llenarse de celos y decirle, no, a la próxima vez hágase el dormido. No, sí, hubiera sido gravísimo, ¿cierto? Entonces tampoco uno puede hablar mal de Elí. Ahí estuvo, ¿eh? Y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Wow. ¿Usted cree que alguna vez Elí le respondió hacia Dios? Claro que sí. Porque Elí tuvo que haber sido siervo fiel en algún momento de su vida. Él sabía cómo tocaba responder cuando Dios llamaba. Y esa es la forma en que nosotros hoy tenemos que responder cuando Dios nos llama. Decirle cómo. Habla Jehová. Escucha eso tan hermoso. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Esta noche, esta madrugada, cuando el Señor lo llame,
Cuando usted quede despierto así y usted sabe que fue Dios a las 3 de la mañana, le habla a Jehová porque tu siervo oye. Pero a veces, ¿qué hacemos? Calla, que estoy dormido. Háblame a las 8 de la mañana porque a las 3 es muy... A su nombre. Levante su mano y dígale: habla Jehová porque tu siervo oye. Tan hermoso, ¿cierto? Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Cuál lugar? En el templo, al lado del arca. ¡Wow! Y vino Jehová. Escuche esto, yo no sé si usted lo había leído. Y vino Jehová. ¿Y qué? ¿Cómo? ¿Se qué? O sea que llegó. Ahí está Jesucristo. O sea, llegó el ángel de Jehová, o sea, Yeshua mismo. Wow. Usted que sabe cuántas veces se ha parado Dios al lado de su cama y usted sigue durmiendo. Dios me está ministrando, no lo crean. A su nombre. Hermanita, pero me cogió la cabeza también. Claro. Yo no sé si usted ha visto este versículo, pero así lo dice. Yo lo escribí. Ahí está en la palabra del Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. O sea que se paró así. Samuel, Samuel. Usted dirá: ay, tan rico, ¿cierto? Pues lo ha hecho con usted. Lo ha hecho conmigo. La cuestión es, ¿le respondimos? ¿Cómo es? ¿Será que le respondimos así cuando llamó? ¿O qué hicimos esa noche que nos llamó? Samuel, Samuel. Entonces Samuel, oiga, acá que ve usted que Samuel era ¿qué? Qué bien, era obediente. No cambió la frase. Digo, si así me dijo Elías, así lo voy a hacer yo. ¿Y qué dijo Samuel? Habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré una cosa en Israel, a quien la oyere le reteñirán ambos oídos. O sea, yo te voy a decir algo y tú lo vas a hablar, porque como hace tiempo que no hablo, lo que yo voy a hablar le va a reteñir los oídos a todos. Y siga leyendo más adelante. Todo lo que pasó. Versículo 21. Y Jehová, escuche esto, y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Qué leímos al principio? Que ya no había palabra. Pero levantó a Samuel y volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Quién se paró? Le voy a dejar un bocadito. ¿Quiere que le deje un bocadito? Para que usted sienta ganas de más. ¿Quién se paró al lado de la cama donde estaba acostado Samuel? Jehová, pero se paró, o sea que fue Jesús. Ahora mire lo que dice este versículo. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. ¿Quién? Porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. ¿Cómo así?
O sea, volvió a aparecer Jehová y Jehová se manifestó por la palabra de Jehová. ¿Está viendo los dos? Y se manifestó Jehová por la palabra por medio de Jehová. O sea que ¿cómo llamaban a Yeshua en el Antiguo Testamento? No sé si lo está entendiendo. A Abraham le pasó. Abraham, mientras descendía fuego en Sodoma, ¿con quién se quedó hablando? Con el Señor. ¿Pero con cuál Señor? Con Jesucristo. Porque a Dios Padre nadie lo ha visto. Y si alguien mira a Dios Padre, ¿qué le pasa? Se muere. Así lo dice la palabra. Y dice en el capítulo 19, por allá en Génesis, creo que es en el capítulo 19, cuando destruye el Señor a Sodoma y Gomorra, dice: y Jehová mandó fuego de parte de Jehová. Léalo. Y Jehová mandó fuego de parte de Jehová. ¿Cómo así que Jehová mandó fuego de parte de Jehová? O sea, una mamá regaña a un hijo y le dice: yo te voy a regañar, yo soy tu mamá y te voy a regañar de parte de tu mamá. El Padre y el Hijo son uno solo. Y hoy el Señor nos habla por medio de su Espíritu. Y aquí volvió a hablar Dios. Dios quiere hablar. Dios quiere hablar a tu vida. Dios te está llamando. Pero no seas como Elí, ni como los hijos de Elí. Anhela la presencia. Anhela estar en el templo. Anhela estar cerca de la presencia de Dios. Dispón tu corazón en santidad. Reconoce tu pecado, que el Señor es bueno para perdonar. Y cuando te llame el Señor esta noche, cuando te llame mañana, cuando te esté llamando, tienes que responderle: habla, Jehová. ¿Qué? Habla, Jehová, que tu siervo oye. Dios quiere levantar hombres y mujeres para hablarles y para que le hablen a otros. Y hoy tú estás aquí porque Dios te llamó, porque Dios te trajo, porque Dios te atrajo con hilos de amor para que salgas hoy creyendo que Cristo habla.